La Societat Musical Instructiva Santa Cecília ha programat un any més els seus cursos internacionals de música a Ciutat de Cullera, que han arribat a la seva 29a edició. Tenim tot el que és el grup de corda, violí, cello, contrabaix, viola enguany no, i després en vent han portat el saxo, el catedràtic del Conservatori de Castelló, trompa, també catedràtic del Conservatori de Castelló. Després hem fet un curs de Sibelius, que és informàtica musical, un curs de loteria, que la gent sàpiga arreglar-se un poquetet els instruments. I ara esta setmana tenim el curs de cant en Gloria Fauel i la setmana que ve acabem el curs en Wenzel Fuchs, que és el solista de clarinet de l'Orquestra Filharmònica de Berlín. El primer dels cursos que s'ha impartit ha sigut el de cant, que ha començat avui mateix, a càrrec de la professora Gloria Fauel. A ver, el curso de canto comienza hoy lunes a las 10 de la mañana y terminará el viernes. Terminará el viernes por la tarde. Es un curso destinado a mejorar la técnica vocal, a aprender de nuevas los niveles son muy variados, entonces hay gente como la persona que se acaba de ir, que es una cantante profesional y que simplemente viene a repasar cosas que tiene que actuar en breve, y luego hay gente que está pues más atrasada, que está iniciando, entonces claro, se trata de adaptar el nivel a cada persona de los que vienen e intentar enseñar los contenidos que les hacen falta, ¿no?, en ese momento. Entonces hay canto, técnica vocal, que es lo que imparto yo, y luego también hay clase de repertorio que imparte el pianista repertorista Vicente David Martín, que trabaja conmigo en el Conservatorio Superior. Yo pienso que un curso de verano sirve como complemento porque la vacación estival es larguísima en el sistema que tenemos actualmente de educación, entonces hay 3 meses en los cuales uno no tiene clase en el conservatorio, es un periodo demasiado largo y se puede aprovechar para mejorar también en ese momento de vacaciones. Pero por otra parte puede servir también para contactar nuevos profesores, gente con la que te apetecería trabajar y que por las circunstancias que sean, pues tú no puedes hacerlo durante el año y entonces puedes probar también otras maneras, enriquecerte, en fin, yo pienso que probar a estudiar con diferentes profesores, depende del momento, el nivel técnico que tengas, es siempre interesante, ¿no? A lo mejor cuando tú estás empezando una manera determinada de enfocar la técnica vocal es mejor que te dediques solamente a tu maestro, ¿no? Pero llega un momento en el que está bien recibir otras influencias, tampoco un curso pues puede durar 5 días, algunos duran un poco más, un poco menos, y en fin, siempre te trae aire fresco, ¿no?, y te abre la mente a alguna cosa más. Para todos los músicos es importantísimo, ¿no? Ten en cuenta que efectivamente el canto no es que ya solo se trabaja con el propio cuerpo, sino que es el propio cuerpo, es la propia garganta la que está cantando y tu propio cuerpo el que está realizando el resto de los movimientos. Pero bueno, los otros instrumentos también trabajas con tu propio cuerpo, entonces yo pienso que es fundamental siempre mantenerse ejercitado, es decir, el músico, el cantante y el instrumentista debe trabajar, por supuesto, cada día. Tú puedes tener periodos en los que descanses después de haber tenido una serie de conciertos o de actuaciones en los cuales, bueno, te hayas desgastado un poco. Está bien, tanto para la mente como para el físico, descansar a lo mejor unos días, pero la idea que uno tiene que tener en la cabeza es que cuando se dedica a la música, eso es todos los días y además una cantidad de tiempo que vaya en aumento conforme tú vas mejorando, ¿no? Organitzar estos cursos suposa un considerable esforç per a aquesta societat en el context de crisi econòmica que vivim. Així ens ho ha explicat el president de l'entitat, Paco Rico. És molt complicat. Ja portem 29 cursos seguits i realment estem notant que la crisi està afectant molt, com a tots els cursos de tota Espanya. Entonces ahí la solució que estem pensant en donar-li és, pel pròxim curs, que serà el 30 curs de música, anem a remodelar el sistema per adequar-lo a les circumstàncies actuals. És molt complicat, això està passant ja contínuament, o sigui, estem notant que la gent econòmicament no pot assumir fer cursos, així com abans començàrem els cursos. Hi havia alumnes que durant l'estiu feien 2 o 3 cursos, ara si fan un, gràcies. I entonces es decideixen per els de més qualitat. I per ahí és per on hi ha que anar.
Els cursos continuaran la setmana que ve amb el curset de clarinet.